La cerveza ha acompañado a la humanidad desde los inicios de la civilización. Un brebaje bendecido por los dioses y que ha generado una devoción a lo largo de todo el mundo. En esta serie descubriremos qué es lo que hace esta bebida un alimento único y capaz de conectar a todo el mundo. Hoy hablaremos sobre la historia de la cerveza. Aquí comienza El que a Chile vino, edición cerveza. La historia de la humanidad está llena de hitos que han marcado el rumbo de distintas civilizaciones. El trabajo de la tierra, que ayudó a que las tribus se asentaran y formaran comunidades, llevó al progreso de diversas técnicas que le permitirían desarrollarse y evolucionar, algunas de manera consciente y otras producto de accidentes. La cerveza fue consecuencia de uno de esos felices accidentes. La historia de la cerveza es bastante compleja. No está claro cuáles han sido sus orígenes. En la cerveza, si bien se cree que fue como 10.000 años antes de Cristo, una cosa así, igual no hay nada como tan certero desde el punto de vista científico que se pueda hacer. Cuando el hombre empieza a ser nómade y pasa a ser sedentario, empieza a cultivar. Y uno de los cultivos fue trigo, fue cebada, varios granos, ¿ya? Para poder alimentarse. La mayoría de la gente piensa que la cerveza parte o con los egipcios, con los mesopotámicos, con los sumerios, los persas. Pero hay historiadores que proponen de que la cerveza viene de más atrás. Y los primeros que cosecharon granos en forma silvestre, antes de hacerse sedentarios, fueron los natufienses, que es como esto estamos hablando más o menos entre el 15.000 y 12.000 años atrás. Recolectaban granos y hacían una papilla machacada en unos como pocillos, y eso lo dejaban fermentar. Entonces se podría pensar que ese es como el primer atisbo de hacer cerveza. Se dice que en el año 10.000 a.C. los sumerios eran los primeros que descubrieron la cerveza. Lo descubrieron obviamente de una manera accidental, dejando un pan de cereal, de cebada justamente, a la intemperie. Este se mojó y, producto de las levaduras salvajes del medio ambiente y el agua, ese cereal formó un líquido que era espirituoso y que tenía alcohol, producto de la fermentación, y que ponía contento a la gente. Obviamente en ese momento no tenían ni idea de lo que pasaba, era una especie de magia. O sícaru era el nombre que le daban los sumerios a la cerveza, y eso ya hay representaciones gráficas como más o menos hace unos 6.000 años. Expuesto en jeroglíficos, incluso se han encontrado restos de grano de cebada en esas zonas que, digamos, es por la razón por la cual se cree que ahí se originó. Hasta entonces era una bebida que fermentaba y no sabían cómo. De este accidente en el que se fermenta un grano con la humedad, las primeras cervezas comienzan a tomar forma. Se empieza a trabajar y a desarrollar ya de manera consciente algo que, por cierto, era muy distinto a como lo conocemos hoy, y a lo que incluso se le atribuían propiedades divinas. Y pum, tengo un fermentado que claro, no va a ser como la cerveza que nosotros probamos ahora, pero sí va a tener características que van a generar esta alteración de conciencia, y en ese tiempo todo lo que alteraba la conciencia de alguna forma te acercaba a Dios, te acercaba a una divinidad. Entonces era considerado de alguna forma una bebida divina, una bebida sagrada. En ese momento era como una especie de pan líquido, si se quiere, y por eso hasta el día de hoy muchas veces, uno escucha que se refieren a la cerveza de esa forma, digamos, ¿sí? Si vos lo comés es como comer, como si fuera cerveza sólida, digamos, ¿sí? Porque es como un pan mojado, hay una cosa rara. Y lo que se hacía mucho era condimentarlo con frutas, con algunas hierbas. Pero bueno, era muy diferente, era como, bueno, súper turbio, o sea, no, era un producto totalmente distinto. Claro, los sumerios le enseñan a los egipcios cómo hacer la cerveza a través de unos panes de granos molidos que los horneaban.
y ellos entonces hacen como una especie de malteado, pero panificación también a la vez, y eso lo van remojando y lo van transformando en cerveza. Y se habla de, por ejemplo, de algunas leyendas del dios Ra de Egipto, que se da cuenta que su pueblo no le hacía caso, entonces manda a su hija, que tiene una cara de leona, era una guerrera, a poner orden al pueblo. Y esta leona, esta guerrera, empieza a comerse a la gente. Cuando el dios Ra ve el desastre, manda a elaborar una bebida rojiza, espumosa, a partir de un cereal, y le da a beber a esta su hija. Entonces ella se calma, producto justamente del efecto de esta bebida, que era en aquellos orígenes una cerveza. Y está Ninkasi también, que es la diosa de la cerveza, que es hace 3.900 años, o sea, el 1900 a.C., que ahí hay una oda a Ninkasi que está escrita en las tabletas sumerias, con todo muy claro, la receta de cómo se hacía. Entonces ahí claramente ya es cerveza de la malta que se hace germinar, que se muele, que se hornea, que se hacen todos los procesos, y ahí indiscutiblemente es cerveza. Entonces la cerveza como un producto, si lo definimos la cerveza como un fermentado de cereales, nos acompaña prácticamente desde que los seres humanos nos transformamos en sedentarios. Viene ahí, es tan antiguo como el pan. El desarrollo de la cerveza en las primeras civilizaciones humanas fue evolucionando hasta el punto de tener recetas para su elaboración, convirtiéndose en un producto esencial en la dieta de los habitantes de esas regiones. Así es como este producto comienza a trasladarse junto con el hombre y a propagarse por el resto de los territorios e insertándose en nuevas culturas, permitiendo así la evolución de este alimento. Una vez que ya empieza a decaer el imperio egipcio y empiezan a aparecer los griegos y los romanos en el escenario, se difunde por el Mediterráneo y a Europa del norte, ¿no es cierto?, donde el clima ya les va dificultando hacer otros brebajes alcohólicos. Y como lo que hoy día vemos como la globalización, la cerveza empieza a permear un poco toda la cuenca del Mediterráneo, que antes estaba muy dominada por el vino. Entonces también ellos fueron llevando el tema de la cultura cervecera hacia los límites, y como la expansión fue muy al norte también, se toparon con los pictos y los celtas, que también ya tenían sus técnicas de fermentación. Y se toman con esta técnica fermentativa y empieza a generarse como un cruce de información entre estas culturas. Después viene lo que es la Edad Media, a partir del año 476 después de Cristo, y ahí viene el auge de los monasterios, de los monjes. Monasterios principalmente en el mundo belga, que de ahí después nace la escuela belga de toda esa forma, y también los monasterios en Alemania. Y por otro lado, en el mundo de Inglaterra, quienes hacían la cerveza eran las casas cerveceras, que eran mujeres cerveceras. Entonces había muchas abadías que producían cerveza, la usaban como medio de vida, digamos, o sea, y los monjes eran dueños de esas recetas y fueron perfeccionando recetas de marcas que hoy siguen existiendo. O sea, uno va a Bélgica y tenés marcas que tienen, no sé, 800 años, cosas así. Y ahí empieza a formarse o se crea la primera ley de alimentos, que era la estricta profesión para la cerveza. Y fíjate que ellos hacían todo un proceso que lo tenían con una ley escrita, bajo control, y todavía no conocían la levadura, que se descubrió mucho después. Entonces cambia el switch, cambia la manera de hacer cerveza, cambia la objetividad de hacer cerveza y se empieza a posicionar en el viejo mundo. El concepto que tenemos de cerveza es muy distinto al que existía en el mundo antiguo, incluso aquella que se empezó a elaborar en Europa.
Si bien los ingredientes básicos y su forma de elaboración son prácticamente iguales a los actuales, había un elemento que aún no hacía su aparición y que le daría a la cerveza propiedades y características únicas que conocemos hasta el día de hoy. Se descubre el lúpulo, que viene a formar un ingrediente de la elaboración de la cerveza que le da las características de mayor durabilidad al producto que venían elaborando. El lúpulo, que es el ingrediente que le da el aroma y el amargor a la cerveza, justamente tiene propiedades conservantes. Se empezó a utilizar por esa razón, para poder conservarla mejor, y al final fue una de las características que definió bien el sabor de la cerveza. Se le incorpora lúpulo y el lúpulo entonces pasa a ser un tan buen ingrediente en controlar esta bacteria que se vuelve la forma exigida por ley de que la cerveza debe ser hecha con lúpulo. Que tiene que ver con la aparición en 1516 de la ley de pureza alemana, donde establece que una cerveza, para llamarse cerveza, tiene que tener como ingredientes fundamentales la malta, el agua y el lúpulo. Hasta entonces no se había todavía descubierto la levadura. Y el lúpulo es una planta que se cultiva en zonas muy específicas que permite entonces controlar la oferta de lúpulo y con eso controlar la industria cervecera. Entonces los que controlan el cultivo del lúpulo tienen el control sobre la industria de la cerveza, y esos son, por ejemplo, en Inglaterra son los lores del Parlamento, que tienen las tierras en la zona de Kent, de ahí donde venían esos lúpulos, o en la zona sur de Alemania, Baviera, el duque de Baviera, etcétera. En Flandes, ¿no es cierto?, Juan I, ¿no es cierto?, Juan sin miedo, empieza con una gran cultura del lúpulo como una forma de tener control sobre cuánta cerveza se hace y poder normar también, ¿no es cierto?, pago de impuestos. Con la promulgación de la ley de pureza de la cerveza y el control de los cultivos de lúpulo, ya comienza a nacer la industria cervecera. Existe un marco para sus producciones, para el mercado, y se asignan zonas específicas para su producción. La cerveza ya está llegando a su punto de evolución para convertirse en el producto que conocemos y disfrutamos en la actualidad. La cerveza, como la conocemos hoy día, surge en la Edad Media. Eso es como la conocemos hoy día. ¿Eso qué significa? Que es un brebaje que se hace de un fermentado de malta de cebada, lúpulo y levadura. Entonces todos estos avances empezaron a generar a lo que nosotros nos vamos acercando al concepto actual de cerveza. Como cuando ya la cerveza era más líquida que sólida, yo ahí empiezo a entender como que el producto era lo que hoy, más parecido a lo que hoy conocemos como cerveza. Empezaría más o menos en 1842 específicamente con la Pilsener de la República Checa, en el pueblo de Pilsen. Se descubre la levadura, dando origen a otro salto importante en lo que es esto de la historia de la cerveza. Y bueno, a partir de ese aislamiento fue que también se entendieron todos los procesos de fermentación. Se crea el termómetro, refrigeración y microscopio. Entonces, con la aparición de las máquinas de refrigeración, se logra conducir la fermentación de una manera más controlada y homogénea, garantizando, estandarizando los procesos por aquel entonces de manera tal de evitar su deterioro prematuro. Sí, ahí empezó todo lo de cómo conservar criogénicamente la levadura, la preservación de las cepas, todo lo que hoy nosotros hacemos naturalmente como compañía para tener la levadura de Stella, la levadura de Budweiser, la levadura de Corona, ¿sí? Obviamente impactó el mercado de la cerveza también, porque es lo que permitió estandarizar el proceso y poder entregar un producto de calidad en forma consistente. Sí, porque antes de eso era una lotería, digamos, ¿sí? O sea, cualquier cosa que vos hicieras no estaba tan claro, no tenías certeza de que no estuviera contaminado el producto con otra levadura o con bacterias, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, a partir del descubrimiento de Pasteur de la levadura, el mundo de la cerveza cambió radicalmente.
Después de siglos de evolución, descubrimientos y desarrollo de la cerveza en el viejo mundo, finalmente llega a nuestro país. Y desembarca de la mano de quienes vinieron a buscar nuevos horizontes y oportunidades a este lejano territorio, los inmigrantes. Ellos además comienzan a instalar las primeras cervecerías en el territorio nacional. La cerveza podríamos decir que en Chile ya llega con el comercio británico. En 1817 por ahí empiezan a llegar británicos a instalarse en Valparaíso y traen la cerveza, porque eso es lo que les gustaba tomar a ellos, y empiezan las primeras cervecerías en Chile. El primer registro de una cervecería en Chile es una cervecería que se llama Cervecería Blest, que aparece en Valparaíso. Quien funda esta cervecería es Andrew Blest, o Andrés Blest, que era un irlandés que empieza ya esta cervecería. Está muy cerca del diario El Mercurio de Valparaíso. De hecho hay una cueva que se llama el Cueva del Chivato, y ahí metían, era como una cueva de guarda, donde guardaban las botellas de cerveza. Entonces eso generó que el foco de todo lo que fue importación y conocimiento técnico que llegó a Chile, llegó a través de Valparaíso. Pero la primera aproximación de la cerveza a Chile es una cerveza importada, un producto importado que traen los extranjeros. Entonces la cerveza se ve como un producto moderno, como un producto casi como aspiracional. De ahí empieza la diseminación de la cerveza hacia el área de Limache, donde estaba Cervecería Limache. Empiezan este núcleo cervecero hacia la quinta región. Después se empezaron a armar núcleos cerveceros en La Serena, en La Calera, en Talca, Concepción. Y después mucha migración alemana que viene un poco después de la pacificación de la Araucanía. Estamos hablando de 1850, 1830 más o menos. Y llegan al sector de Valdivia, Osorno, etc. Y también empiezan a llegar con sus cervecerías. De hecho creo que uno de los primeros que parte es Neumann en Ercilla, luego está Karl Banter en Valdivia, que parte en el 51. Que son los colonos que traen la receta de la cerveza, ¿no es cierto? Y los implementos, y traen una forma más industrial de hacerla. Y se instalan, ¿no es cierto? Empiezan a ver que hay una demanda por esa cerveza. Claro, o sea, si nosotros consideramos Chile, es una franja larga y angosta, entonces en términos de distribución era re complejo, porque en esa época no teníamos las carreteras que hay ahora, no habían formas de mantención de la cerveza, lo cual hace que se empiecen a generar pequeños núcleos cerveceros. De cervecerías a lo largo del país le dio una oferta variada al panorama de la época, el que se desarrollaría y tendría un crecimiento importante a fines del siglo XIX. Pero el auge de la cerveza en Latinoamérica empieza recién a manifestarse explosivamente en el siglo XIX con la instalación de cervecerías que desde entonces hasta hoy siguen manteniéndose. En Chile llegamos a tener como 53 cervecerías a finales de los 1800. Bueno, típicamente en Chile, y como pasa también en otros países de la región, hubo principalmente alguna cerveza que fue muy popular en su momento y que posiblemente era la más tomada. Con el correr del tiempo se fue atomizando un poco más el mercado, se tornó más competitivo, empezaron a haber nuevas marcas, nuevos tipos de cerveza. Empiezan también a generarse ya la producción de malta, ya a finales de 1900, o sea, a finales de 1800, principios de 1900, a través de Maltexco. Hay un investigador alemán que tiene una gran colección de etiquetas de fines del 1900, puras etiquetas chilenas, y había 96. Imagínate un panorama de 96 etiquetas diferentes en Chile, de cervezas entre 1850 y hasta 1896 o algo así. Ese panorama llegó a 1920, 1930, donde ya prácticamente había solo las cervezas de la CCU, que era prácticamente rubia y negra. Ellos se compraron una cervecería en Valparaíso, después se compraron otra más acá y empezaron a comprar muchas cervecerías en la zona central. Y por otro lado, Antwerpen en Valdivia empezó a crecer, pero ellos no crecieron comprándose otras cervecerías, sino que ellos crecieron orgánicamente.
y despachaban desde Valdivia su cerveza a distintos lugares de Chile. Y estas dos empresas empezaron a competir a la par. Y CSU iba comprando, entonces el modelo de compra y adquisición era comprar una cervecería, producía ahí, finalmente CSU compra Antwerpen. Y esto llevó de alguna forma a que en Chile CSU se convirtiera en la empresa con la venta del 96% de la cerveza nacional. Hasta que llega a Chile y se instala otra cervecería, que es Cervecerías Chile. Y llega de la mano de Quilmes, o sea, fue Quilmes de Argentina, que ve este mercado en Chile, que es solo una gran productora de cerveza, y dice, bueno, nosotros vamos a ir a vender allá. Hoy en día la compró B&B, pero antes era Cervecerías Chile Independiente, que le hacía un poco la batalla comercial a CSU. Y Cervecerías Chile llega con marcas como Becker, como Báltica, y son marcas que penetran en el mercado con alta fuerza y va adquiriendo posición de mercado. CSU responde y instala una cervecería en Argentina también. Entonces ahí empiezan a competir entre ellos. Durante el siglo XX y en paralelo al desarrollo de la industria cervecera mundial, comienza a aparecer un actor que le daría un nuevo aire a la oferta de cerveza. El movimiento de cervecerías artesanales o craft vendría a sacudir la oferta de cerveza a nivel mundial. Y Chile no sería la excepción. Y después del año 76 pasa algo que es muy importante en la historia del boom actual de la cerveza, que es que se deroga la ley que se prohíbe hacer cerveza en casa. Federalmente, o sea, tú no podías ser perseguido por el gobierno federal si te pillaban haciendo cerveza en tu casa. Entonces todos dijeron, se puede, probemos. Son las que tienen esa capacidad más experimental, ¿no? Muchas veces al hacerlas en pequeños lotes de producción pueden probar cosas diferentes. Y hoy en día aquí en Latinoamérica, en Chile, en Argentina, en todos lugares, está cada día creciendo. No, yo creo que la cerveza en Chile, lo que posiblemente veamos es una oferta cada vez mayor, donde el consumidor tenga más alternativas para elegir. Va a haber más marcas internacionales para que podamos probar, porque es parte de la globalización que sucede en muchos ámbitos. Entonces vamos a poder tener una mayor oferta local y también una mayor oferta de cosas que vengan de afuera, que como digo va a enriquecer el paladar de los chilenos. Va a estar bueno. Yo creo que esta es una industria que va a tener muchos actores que van a ir creciendo. Yo creo que vamos a seguir un poco la tendencia de lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Europa, que se va hacia un consumo más local. Es un mercado que está creciendo bastante, y crecer también en un portafolio donde tengamos una serie de marcas con diferentes perfiles para cada gusto del consumidor. Desde un grano fermentado más parecido a un pan que un brebaje, hasta la revolución de las craft, la cerveza ha acompañado a la civilización humana durante todo este largo camino, siendo una parte fundamental de su alimentación. Es así como en este recorrido ha sufrido cambios y se ha reinventado constantemente, negándose a desaparecer y decidida a ser parte de nuestras vidas por un largo tiempo más.